Entonces, bueno, os voy a comenzar diciendo un poquito lo que es la estructura del día para que estéis guiados en cada momento, y ya veis que es una estructura muy similar a lo que hemos ido haciendo en las últimas reuniones. En primer lugar vamos a hablar de aspectos clínicos, de lo que es la clínica Red, un poco de los últimos avances que ha habido en el congreso más reciente internacional de síndrome de Red. Hablaremos a continuación de opciones de tratamiento, cuáles son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo. Seguiremos hablando también de todo el tema de los mapas conductuales y sobre todo de la estimulación cerebral. Se va a crear aquí en el hospital una unidad de neuroestimulación y la responsable de la unidad, la doctora Jana Climent, vendrá a explicaros lo que es la estimulación eléctrica, y las niñas con síndrome de Red serán las primeras que se llevará a cabo este procedimiento gracias a la investigación que se ha podido realizar aquí previamente. Y luego por la tarde se hablará de investigación y de los proyectos que se están llevando a cabo. Hay diversos proyectos, son muy interesantes, son de diferente tipo, abordan los tratamientos sobre todo desde diferentes puntos de vista, y ya veréis cómo os va a interesar mucho porque además hay resultados que son prometedores. Y básicamente esta es la estructura. Entonces, os comento, para comenzar, en cuanto a la clínica Red, que la doctora O'Callaghan era la persona responsable de dar la charla, está malita, tiene un cuadro de gripe, tiene fiebre, se encuentra muy mal, y entonces en ese caso haré yo sus dos charlas, tanto la clínica Red como las opciones de tratamiento que ya ha presentado, y yo os lo transmitiré aquí, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos ya con lo que es explicaros un poco cuál es la estructura de la clínica Red que hemos montado, cuáles son los objetivos, cómo funciona. Y bueno, luego sabéis que después de cada charla lo que vamos a intentar es que haya también un turno de preguntas para que podáis vosotros, pues evidentemente, aportar lo que queráis y dar vuestras opiniones o lo que queráis saber. Bien, pues vamos a comenzar ya con lo que es la clínica Red, y aquí la doctora O'Callaghan lo que os ha preparado es, en primer lugar, 4 palabras muy breves sobre lo que es la historia del síndrome de Red a nivel internacional, cómo el síndrome de Red a nivel histórico se ha ido estudiando también aquí en el Hospital Sant Joan de Déu. Esto va a ser muy breve, pero esto nos permite comenzar centrándonos ya en los antecedentes de síndromes de Red, y luego vamos a ir desarrollando lo que es una clínica Red, el concepto de clínica Red a nivel internacional por las clínicas Red que existen, cuál es nuestro modelo de clínica Red y qué estamos ofreciendo, pero qué es lo que queremos ofrecer en el futuro mucho mejor y con más recursos. Entonces, a nivel mundial, ¿cuál es la historia del síndrome de Red? Muy probablemente lo sabéis, vamos a ir muy rápido sobre esto. Sabéis que se describe por primera vez en el 1966, el doctor Andrea Red es quien hace la descripción de unas pacientes que tienen unas estereotipias especiales en las manos, y a partir de aquí ya empieza toda la historia del síndrome de Red. La primera publicación aparece en el 1983, donde ya se describe mucho mejor cuáles son las características clínicas. Y es justo aquí, ya veréis, que la doctora Pineda ya comienza a trabajar, ya lo veremos en la siguiente diapositiva, justo cuando aparece toda la primera descripción. Posteriormente, el síndrome de Red se diagnosticaba cuando no estaba el gen descrito, el principal MECP2, por criterios clínicos que se empiezan a definir en una reunión en 1985 en Viena, y se crea la primera asociación de pacientes en Red internacional, lo que es la IRSA, International Red Syndrome Association. Se descubre el gen en 1992, MECP2, que sabéis que es el principal responsable. Luego hay otros que han ido saliendo y se denominan Red-like, eso puede ser discutible, pero tiene bastantes cosas en común y lo englobamos así. Se cree aquí en 2001 también se crean unos criterios de diagnóstico, y todo esto son como hitos muy importantes en la historia de síndrome de Red. A partir de aquí hay mucha investigación, y todo esto también lo vamos a ir explicando en las siguientes charlas, pero esto digamos que serían los puntos principales de la historia del síndrome de Red a nivel internacional. ¿Y cuál es nuestra historia aquí en Sant Joan de Déu? Pues evidentemente la pionera, lo sabéis muy bien, es la doctora Pineda, y ella empieza justo cuando empieza todo, porque siempre ha sido así la doctora Pineda, siempre ha estado ahí encabezando todo con una energía tremenda y terrible, y nos ha enseñado a todos y nos ha estimulado a todos. Entonces,
aquí empezamos a implicarnos, y aquí entra la doctora Judith Armstrong, que también es la segunda más veterana en síndrome de Rett aquí en el hospital, a intentar hacer el diagnóstico molecular de las niñas afectas, y se empiezan ya a hacer las primeras publicaciones sobre la correlación entre las mutaciones, los rasgos clínicos, empiezan a aparecer las primeras tesis doctorales, tanto de la doctora Armstrong como de la doctora Roche. Se elabora también un protocolo de transición, de atención, de cómo se deben de seguir, diagnosticar, tratar estos pacientes, y del protocolo de paso a la vida adulta, lo cual es muy importante. Y esto serían como también etapas que consideramos importantes aquí en la historia del síndrome de Rett en Sant Joan de Déu desde el punto de vista clínico. Un poco más tarde, aunque ya inicialmente la doctora Armstrong también es la pionera de la investigación a nivel molecular, luego nos vamos incorporando más personas, y la incorporación hasta hacer un grupo más grande es relativamente reciente. Podemos decir que son de los últimos 5 o 6 años solamente que hemos comenzado a investigar síndrome de Rett, no solamente desde el punto de vista del gen y de las diferentes genes, mutaciones que clínica da, sino de los mecanismos de enfermedad y de buscar tratamientos, de los cuales, además de Judith, que ya estaba, nos incorporamos toda una serie de personas. Aquí hay más personas que faltan en todas estas fotos, pero de todo este trabajo a nivel científico se ha producido desde el inicio aquí en Sant Joan de Déu 27 artículos científicos, lo cual está muy bien, y actualmente hay 6 proyectos de investigación en marcha con diferentes líneas, siempre buscando tratamientos, lo cual también es interesante. Atraemos a más personas involucrados en la investigación, y todo es difícil, es lento, es complicado, pero no estamos parados. Hay avances y hay cosas que son interesantes, y yo me imagino que en los próximos años las habrá más todavía. Entonces, ¿cómo nos planteamos nosotros? Estos son los antecedentes, de dónde venimos, tanto a nivel internacional como a nivel de nuestro grupo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos como Clínica Rett, o qué se considera a nivel internacional lo que es una Clínica Rett? Una Clínica Rett es un centro de referencia especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con síndrome de Rett y síndrome de Rett-like. Y esto es una definición adquirida de clínicas Rett internacionales, como la clínica de Alabama, de Colorado, el Krieger Institute de la doctora Naidoo, es decir, expertos que ya han desarrollado estas clínicas Rett, han acordado una serie de criterios para que un establecimiento determinado en un hospital, en un centro médico, pueda ser considerado una clínica Rett. Una cosa es que se visiten pacientes con síndrome de Rett, que hay un consultorio, que hay algún especialista, y otra cosa es que para crear una clínica Rett tiene que haber una estructura que es muy sólida, que parte de unos antecedentes que tienen muchos elementos diferentes, con lo cual probablemente hay pocos centros en el mundo que puedan ser considerados clínicas Rett. Entonces, se tiene que tener un diagnóstico clínico y genético, las posibilidades de hacer el diagnóstico clínico y genético, se tiene que ofrecer una atención multidisciplinar a las pacientes en todos los niveles. Tenemos que tener un protocolo tanto de diagnóstico como de seguimiento. No se puede dejar a la espontaneidad del médico, pues ahora vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, sino que hay unas líneas que se tienen que seguir según la edad también del paciente. Y eso también supone pues, reunirnos con todos los profesionales, decidir qué vamos a hacer en cada paciente, en cada momento. Hemos de estar en contacto con los otros centros a nivel internacional. Se ha de hacer investigación, esto es muy importante. Consideran estos expertos que para que un centro sea acreditado como Clínica Rett tiene que tener investigación, tiene que tener capacidad de difusión, de comunicar lo que está haciendo, tanto en publicaciones como en reuniones como las que tenemos aquí, como en redes sociales. Es decir, actualmente la comunicación es muy importante, y un trabajo continuo con las asociaciones de pacientes, como venimos haciendo con vosotros. Aquí he seleccionado algunas fotos, pero seguramente hay muchísimas más, y muchos de vosotros participáis continuamente ayudando en muchas cosas, tanto en aportar fondos para investigación como cualquier cosa que necesitemos, siempre estáis ahí, y esto también es un criterio para que un centro determinado sea acreditado como Clínica Rett. Con lo cual pensamos que nosotros
Cumplimos todos estos criterios desde hace mucho tiempo y en realidad hemos estado actuando como tal desde casi siempre, pero ahora lo queremos hacer mejor, queremos que sea muy oficial, queremos tener una estructura muy bien marcada para que vosotros también en cada momento cuando vengáis con vuestra niña sepáis quién es quién está haciendo cada cosa, qué circuitos hay, dónde estamos situados, un poco, esto es lo que queremos mejorar. Entonces, lo que os comentamos es esto, que queremos que evidentemente cumplimos todos estos criterios. Además, aquí, al menos a nivel local, en Cataluña, estamos en lo que es una red de unidad de experiencia clínica que se llama, que son las enfermedades de base cognitivo-conductual. No existe a nivel nacional todavía lo que se llaman los CESUR, Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Existen en otras categorías de enfermedades raras, por ejemplo, en enfermedades del metabolismo o en trastornos de movimiento o en epilepsias. Todo eso existe y hay centros acreditados por el Ministerio a nivel oficial, pero no en enfermedades cognitivo-conductuales, al menos todavía. Estamos recibiendo más o menos al año 20 nuevas derivaciones como primera visita de pacientes del resto de España para evaluación multidisciplinar, y desde siempre, y esto también comenzado por la doctora Pineda, se ha participado en el registro europeo en el cual hemos incluido hasta 450 pacientes en este registro a partir de aquí, de todos los pacientes evaluados en Sant Joan de Déu, con lo cual un poco esto también nos da una serie de digamos, una experiencia. Esto lo podemos, digamos, sumarizar de esta manera o resumir de esta manera. Este sería el modelo organizativo. Tenemos una pata, por así decirlo, una rama que es del diagnóstico clínico y genético. Luego tenemos toda la parte asistencial, y la parte asistencial no es solo la neurológica, y ahora lo vamos a ver, y luego tenemos toda la parte de investigación, en la cual también incluimos los ensayos clínicos. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos grandes bloques que son imprescindibles para la clínica red. Lo primero, tenemos a la doctora Armstrong, que es nuestra gran especialista y está implicada 100% en el laboratorio de genética molecular, y hay también una historia en esto, porque al principio había digamos, un estudio del gen único del MECP2 o de algunos otros muy poquitos, tanto por mutación puntual como por deleciones, por pérdidas de trozos de los genes. Luego Judith incluyó un panel de genes, es decir, había como 17 genes que se podían diagnosticar, secuenciar a la vez y ver si había otros genes aparte del MECP2. Posteriormente se introduce lo que es el exoma. El estudio del exoma clínico es un estudio de alrededor de 7.000 genes a la vez. Estos 7.000 genes son genes en los cuales se ha descrito patología en los humanos, y esto es lo que se está haciendo actualmente. Y esto supone un avance muy importante en el diagnóstico, de manera que, sobre todo por los últimos años, por la introducción de estas técnicas de secuenciación masiva, se llama así, este diagnóstico de 7.000 genes, podemos ir incluso a 20.000 genes, que son todos los digamos, los que están incluidos en los que se ha diagnosticado patología humana y los que no, pero os decimos un pequeño resumen. Desde el 2017 al 2019 se han podido diagnosticar 119 pacientes de 220 estudios que se le han enviado a la doctora Armstrong. Esto está muy bien, es una cifra muy importante, y ya tiene realmente una experiencia muy sólida en el diagnóstico molecular de los pacientes. En cuanto a la asistencia clínica en neurología, la responsable fundamental es la doctora O'Callaghan, que la conocéis muy bien y que es ella la que tenía que estar aquí, pobre, haciendo la presentación y no yo. Entonces, ella se ha organizado su agenda de manera que hace consultas monográficas de pacientes con síndrome de Rett y Rett-like, lo hace una vez a la semana, y esto le supone más o menos que va a tener unas 20 pacientes nuevas al año, y en seguimiento hay unos 70, pero probablemente, si contamos los Rett-like, que están distribuidos también por otros, digamos, profesionales, estamos llegando a unas cifras muchísimo más altas que 70, yo diría varios centenares de pacientes. Entonces, el diagnóstico no solamente se hace clínico por unos criterios, sino que evidentemente se ha de confirmar a nivel molecular, y hay un protocolo con unas escalas de evaluación, con un protocolo también de transición a la edad adulta, es decir, todo esto está muy regularizado. No es que yo veo un paciente Rett
porque soy neurólogo, neuropediatra y le pido una prueba, le hago un electro, sino que todo esto está basado en mucho trabajo atrás y con un seguimiento que es muy regular en todos. Y para todos, aunque sea individualizado, todos tienen que tener una base común. Entonces, la doctora O'Callaghan también tiene que coordinar la atención multidisciplinar, porque ella es la neuróloga responsable, pero hay muchos profesionales implicados. Además, ahora, en neurología, aparte de la unidad de epilepsia, que es muy importante el contar con un epileptólogo de referencia, ahora hemos conseguido que se implique mucho el doctor Carlos Valera, es excelente, es un neurofisiólogo, tiene ambas formaciones, neurofisiología y epileptología y neuropediatría, es una persona extraordinaria, responsable, una bellísima persona y que se ha implicado mucho y va a ser el responsable de todo el tema de epilepsia. Pero tenemos una noticia nueva, y es lo que os comentaba antes, al abrir el hospital una unidad de neuroestimulación, de estimulación cerebral, con diferentes técnicas. Ahora empezaremos con la eléctrica. Hay una doctora, la doctora Jana Klimen, ella es neurofisióloga, está formada en el Mount Sinai en Nueva York, ella vendrá a dar una charla hoy, y es una persona extraordinaria, es tan buena que querían que fuera la jefa del Mount Sinai, de neurofisiología del Mount Sinai en Nueva York, pero al final, pues lo que nos pasa cuando los que nos marchamos, que luego por motivos profesionales tenemos que volver a venir, personales o familiares, ¿no? Entonces, y luego también como neuropsicóloga, la doctora Inés Medina, todo esto, digamos que son nuevas terapias dentro de lo que es el departamento de neurología. ¿Qué más profesionales están implicados en la asistencia de los pacientes red? Evidentemente, la ortopedia es muy importante, es la doctora Lidia de Sena del hospital la que se va a encargar. La atención a la escoliosis también hay una unidad de escoliosis aquí en el hospital. El doctor Alejandro Pero nos va a hablar de esto en particular. También está la doctora Inmaculada Vilalta. Rehabilitación es la doctora Meritxell Vigo. Y la toxina botulínica es nuestra compañera de neuropediatría, la doctora Xenia Alonso. Es decir, veis que en toda la atención traumatológica y rehabilitación no es solo una persona, sino que hay múltiples personas. Sabéis que las pacientes suelen tener disfagia, problemas, digamos, de deglución. Hay dos profesionales implicados, el doctor Pinillos y la doctora Mariela de los Santos en ello. Hay una logopeda también para evaluar la deglución y hacer recuperación, Raquel García, y tendremos la parte de nutrición y dietética, donde tanto la doctora nutricionista y pediatra Camila García Volpe como Alejandra Gutiérrez también estarán implicados. Entonces, veis un poquito la complejidad para crear esta clínica red en la que hay muchos profesionales que deben estar implicados. No solamente es la parte médica, sino que también hay una parte organizativa, de trabajo social. En este caso, Esther de las Heras es la trabajadora social que nos va a ayudar, y tenemos una novedad que es muy interesante que el hospital nos ha proporcionado, y que es la figura de la gestora de casos. Gestor o gestora de casos. Esto implica que tenemos a una persona, un profesional, en este caso nosotros tenemos profesionales que además ha venido, Nuria está aquí con nosotros, que son del ámbito de la enfermería y que nos ayudan a coordinar todo esto, a coordinar las visitas, también hacen atención a los pacientes, los pueden llamar, si necesitan una medicación en particular, pueden también hacer recomendaciones de la esfera médica, puesto que tienen una formación en enfermería, siempre nos lo consultan, es decir, trabajamos muy en contacto y coordinados, una vez a la semana al menos nos reunimos para ver qué pacientes se han comunicado con ellos, es decir, veis un poquito lo que es la estructura, que es muy compleja a nivel clínico, y por eso os decía, no cualquier hospital o no cualquier consultorio puede ser una clínica red, tiene que tener una solidez y una estructura compleja. Entonces, a esto además se une la investigación, que sabéis que también está dentro de estos criterios de las clínicas red internacionales, y en nuestro caso, por ser una investigación que se lleva a cabo en un marco hospitalario, ya sabéis que el edificio de investigación está aquí al lado y estamos de la mano, hacemos una investigación que es translacional, es decir, intentamos que la investigación tenga resultados directos para los pacientes. No es un centro de investigación aislado, sobre cosas básicas, sobre cosas teóricas, que también es importante, evidentemente, trabajar con ellos, y tanto que sí, pero nosotros siempre queremos encontrar tratamientos. Eso es lo que es la investigación translacional. Entonces, ya para acabar, ¿cuál sería el futuro? Que también es el presente, evidentemente, ya estamos trabajando así, y es algo ya autorizado por el hospital. Tal vez tenemos que hacer una mejor difusión, algún folleto que lo explique tal y como os lo he explicado yo aquí, pues algún panfleto, un
folleto, algunas hojitas y tal, algo que se pueda distribuir, flyers o anuncios o a nivel digital o impreso, que se pueda un poco explicar bien para todo el mundo, pero esto sí que estaría muy bien hacerlo y lo tenemos en mente. Pero básicamente lo que nosotros queremos hacer, aparte de lo que ya hacemos, es mejorar el modelo de asistencia multidisciplinar con todos estos protocolos, con las escalas, que además los pacientes puedan venir, que pueda ser ágil para ellos. Ahora con todo el tema de gestora de casos nos va a ayudar mucho, que sea el mismo día, que se pueda hacer el máximo de pruebas, organizarlo todo muy bien con tiempo, mantener el registro europeo, desde luego, mejorar la transición de pacientes de cuando acaba el periodo de la adolescencia a adultos. Esto es muy importante y con esto también estamos trabajando mucho. Poder implementar el conocimiento adquirido en investigación a la práctica clínica, lo que os he comentado antes, participación en ensayos clínicos, tanto locales que podemos diseñar nosotros como internacionales, lo cual también es algo que se va a comenzar, compartir conocimiento, colaborar con otros centros red internacionales, todo lo que es la difusión, seguir trabajando con ustedes, con la asociación de pacientes. Mira, lo voy a pasar para ti que querías hacer una foto, ¿verdad? Sí, perdón. No pasa nada. Seguir trabajando con las asociaciones, esto es imprescindible, contar con vosotros es absolutamente, digamos que no se entiende todo esto si no es con vosotros, desde luego no tiene ningún sentido y es algo muy lógico que sea así. Y ya comentaros por último que la Clínica Red está instaurada dentro, o se va a incluir dentro de un gran proyecto que tiene el hospital, que hemos lanzado ya este año vamos a tener como bastantes actividades, que es el Brain Project. Esto es similar a lo que es el Cancer Center que se está construyendo aquí, veis que está todo de obras, se pretende construir el centro para tratamiento, diagnóstico y tratamiento de cáncer en niños más grande en Europa. Pues esta es nuestra ambición también en las enfermedades del cerebro durante la edad pediátrica. Esto no existe prácticamente en muy pocos centros en Europa, incluso en el mundo, y sobre todo a nivel pediátrico. Y lo que nosotros queremos hacer es sobre todo centrarnos en los tratamientos, en buscar nuevos tratamientos. Y van a ser tratamientos farmacológicos, o bien de terapia génica, o bien de neuroestimulación, o bien tratamientos moduladores del metabolismo, dietas especiales, suplementos. Es decir, tenemos como muchas vías de abordaje de tratar el cerebro en desarrollo, y ahí hay muchos profesionales implicados en este tema, y es un proyecto, digamos, muy ambicioso, pero ya llevamos un par de años trabajando y este año va a ser el cual lo vamos a lanzar y sobre todo un resultado para los pacientes. Entonces ya sabéis que sois Clínica Red dentro del Brain Project. Que haya un Brain Project con muchas enfermedades neurológicas no quita que haya grupos especiales, como lo vamos a seguir siendo nosotros en Red, y que todo lo que se invierta en Red va a ser solo para Red. Y básicamente es esto lo que yo os quería presentar. Ahora, antes de que venga la siguiente compañera, que nos va Ainhoa, que nos va a presentar todo lo de los avances, Mercé, tú le has pedido que un poquito, que ella quiere participar y comentaros algunas cositas. De todos modos, ¿tenéis alguna pregunta rápida antes de que hagamos la discusión general de este bloque? Adelante. Sí, si queréis. ¿Puedes comentar antes sí. de manera sostinida Red Like? Si no nos escucha. Claro. Mira, Red Like significa lo siguiente. Esta pregunta es muy buena y muy importante. Es decir, el síndrome de Red, debido a mutaciones en MECP2, que es el gen que primero se describe y que es el Red clásico, digamos que Red por MECP2 tiene una manera de presentarse y una manera de evolucionar en el tiempo que es única. Y si no, esto te lo puede confirmar la doctora Pineda, que es la que más experiencia tiene en este sentido. Luego hay muchas otras enfermedades de origen genético que tienen cosas muy parecidas al Red clásico por MECP2, pues unas estereotipias parecidas, o la hiperventilación, la epilepsia, tienen un conjunto de síntomas que se asemejan mucho. Pero si eres un clínico experimentado y observador, te das cuenta de que no es lo mismo. Incluso cuando ya tienes cierta experiencia, ves llegar al paciente y dices, no, esto no es un Red MECP2, esto es otra cosa, ¿verdad? No sé, es así. Pero se ha ido englobando dentro de Red Like. Para nosotros también, desde el punto de vista de que hemos ido avanzando más en los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades, para nosotros están dentro del espectro de las sinaptopatías.
¿Por qué? Porque casi todas esas mutaciones están dirigiendo procesos celulares que tienen que ver con la comunicación neuronal y con los neurotransmisores, que también sucede en el RET clásico. Entonces tienen mecanismos de enfermedad comunes, pero son genes diferentes y son historias naturales. Lo que es la historia natural es la evolución de una enfermedad, que son totalmente diferentes. Y un clínico experimentado te va a decir esto, ¿no? Un poquito es así en general, a ver, igual aquí estamos pecando de demasiado prepotentes, pero siempre con prudencia, si tienes experiencia, en la mayoría de las veces sí que puedes hacer la diferencia. Sí, sí. Perdón. Ay, perdona, estabas al lado. Yo solamente quería preguntar, ¿todo lo que has expuesto y el cuadro médico se puede encontrar en la web? Para gente que no ha podido venir. Exactamente, esto lo vamos a crear ahora, esto lo vamos a poner en la web, igual que lo que os decía, tendría que haber alguna información de todo lo que he presentado a nivel, digamos, digital o a nivel de un folleto, que cualquiera lo pueda encontrar, que venga aquí al hospital. Esto es un trabajo que tenemos que hacer, sí. ¿Hasta qué edad pueden venir? Aquí atendemos a los pacientes hasta los 18 años. ¿Qué hacemos con la niña que tiene 34? Ya, hay centros de adultos teóricamente, lo que pasa es que no, digamos que están adquiriendo ahora muchos de ellos la experiencia, ¿no? Hasta hace muy poquito que se han empezado a hacer las transiciones de las enfermedades pediátricas, pero de todas, no solamente de síndrome de Rett. Entonces nosotros trabajamos con centros que tienen digamos, esta estructura, o al menos similar, para poder exactamente, pero es una carencia aún, está poco desarrollado, estoy de acuerdo. Sí, es un tema muy importante a tratar, a desarrollar. ¿Se podría gestionar a nivel asociativo superar esa edad? Que pudierais y que viniesen, ya que se está creando esta unidad, que no le pongamos ahora puertas al campo, ¿no? Entiendo que incluso a nivel asociativo el hospital tendría que tener cabida para estas niñas mayores. Pues sí, pudiera ser una manera. Sí. Es que con el Vall d'Hebron hay un acuerdo que la familia que quiera, cuando pasan a la edad adulta, se transfiere. Ahora no recuerdo el nombre, ahora me parece que es la doctora la Cuixart, bueno, no y es ahora ya, la Meléndez, que es la que lleva. Entonces allí también te derivan un poco como aquí. Perdón, pero hasta por sanidad ha sido determinado el Vall d'Hebron. O sea, después de San Juan de Dios, a nivel de criaturas jóvenes, pasa después a adultos al Vall d'Hebron y se habla también del taurino dentro de sanidad. Exactamente, o sea, y si bien antes era algo en el cual tú hablabas directamente con el médico en el hospital de adultos, por favor, puedes ver a este paciente, ahora ya está regularizado, estandarizado, tenemos un protocolo de transición a la edad adulta aquí y hay un grupo que se encarga de eso, es decir, no se deja de manera espontánea las cosas, sino que se... Exacto, sí. O sea, ¿tenéis unas figuras? Sí, la figura de transición, de realizar la transición al adulto. Sí, es Esther Las Heras. Sí, es la trabajadora social, es la que se encarga. Sí, es de hace un par de años, tal vez. Sí, el último año sobre todo ha trabajado mucho con nosotros en los protocolos de transición a la edad adulta. Sí. Perdón. Bueno, como yo soy padre de una afectada con CDKD5, entiendo que estamos dentro de este nuevo término que nunca había escuchado, que es el Red Light. Y bueno, me gustaría hacer como un poco de hincapié, ¿no? Que a veces quizá nos da un poco la sensación que estamos como un poco en segundo término, ¿no? Y dado que el titular de las jornadas es síndrome de Rett y esto, a veces que quería dejar esto, ¿no? Que no pensemos que estamos un poquito como en los últimos de la fila y que si en toda la investigación, a nivel clínico, en todos los aspectos que se ha explicado, que estemos siempre en la primera línea, en la misma línea y si realmente luego supongo que toda la jornada se irá explicando
que si en investigación, que si todo, bueno, pues que estemos ahí, ¿no? Claro, también sí, soy representante de la Asociación Española CDCRAE 5 claro. Y me gustaría dejarlo tienes claro. Tienes mucha razón y es muy importante lo que dices. Si ves en el titular que hemos puesto es para Red y Red Like, la clínica. Es que este término la verdad es que es la primera vez que usamos. Y, sí, sí. Y bueno, para tenerlo claro. Espera. Gracias, buenos días. ¿Cómo podemos llegar, las personas que estamos en otros países, para todos los protocolos de investigación que están haciendo ya como clínica internacional? ¿Cuál es el canal que necesitamos tocar para llegar con ustedes? Claro, eso lo mejor sería que si alguien de los doctores donde ustedes están si un poco intenta organizar algo similar o intenta ponerse como centro de referencia, crear un grupo de trabajo, que ellos mismos nos contacten, pueden contactar a otra clínica red, de lo que quieran, de las que existen en el mundo, y a partir de ahí se establece una comunicación. Pero yo como familia individual, sí, en mi país, en México, no hay ninguna... Nuestro hospital tiene un servicio de medicina internacional. Okay. Está abierto a cualquier paciente de cualquier lugar del mundo. Entonces es a través de la página web, ¿no? Si quieres te sí, exactamente. Debe de estar ahí. Entonces, ahí incluso puedes pedir visita ahí o puedes decir yo quiero visitarme directamente la clínica red, entonces ahí tú puedes poner todo lo que desees. Sí, hay un servicio de asistencia internacional. ¿Esta clínica ya existe o se va a empezar a desarrollar todo este año? Ya existe, entonces ya pueden agendar todas las citas en una semana. Exactamente. Okay, en una visita. Exactamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Adelante. Y si en el mismo país, es decir, España, se crea otra unidad multidisciplinar, otra clínica red, bueno, de hecho, ya está en funcionamiento, ¿vale? Se puso en funcionamiento en diciembre, está en Madrid, en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. ¿Existiría la posibilidad de una colaboración entre los hospitales? Es decir, evidentemente. Claro. Vale, ¿cuál es el canal? Bueno, los profesionales se deben de hablar y también es cierto que se deben de cumplir los criterios, es decir, decíamos un poquito eso. Los criterios iniciales. Una cosa es que en muchos centros en España se visitan pacientes red, en muchísimos, y pueden tener una atención también multidisciplinar. Pero una clínica red oficial tiene que tener unos criterios de investigación, de diagnóstico molecular y de una serie de cosas. Si es así, evidentemente... Los criterios que has puesto inicialmente los cumple evidentemente, todos. Se pueden, evidentemente, ¿por qué no? Entonces sí, se trata de trabajar de manera conjunta, claro.